Estamos entrando pues en este tema tan importante, tan maravilloso como siempre de nuestro Señor. Y bueno, se dice de que este atributo es indescriptible en el lenguaje humano, pero con la ayuda del Espíritu Santo y de la Biblia vamos a tratar de entender un poquito esta mañana de qué trata este bonito atributo, ¿no? Entonces, vamos a ver pues en Isaías, en el capítulo 6, un versículo, ¿no? Para hablar de esto. Entonces, Isaías 6:3 dice, y el uno al otro daba voces diciendo, ¿no? Entonces, algo muy importante acá. Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y viendo esto, vamos a ver pues lo que dice acá, ¿no? Que Dios es santo. La santidad de Dios se refiere a su perfección moral, y la cual vamos a ver quizás en este aspecto, dos aspectos de esto diríamos, ¿no? El primero, de que en él habita toda la bondad. Y esto podríamos pues definirlo o tal vez de alguna manera identificarlo con la palabra excelencia. Y el segundo aspecto sería de que en él la mala moral no existe. Y esto se refiere pues a su pureza, la gran pureza moral de nuestro Señor. Entonces, la santidad de Dios, podríamos decir pues que está en la gloriosa plenitud de su excelencia y también pues en su absoluta pureza moral. También podemos ver algo muy importante acá pues de que destacan dos cualidades que una sería la separación, que vendría a ser pues de que él está apartado totalmente del pecado, apartado del mal. Y otra sería la devoción, devoción al bien, al honor, a la gloria de Dios, ¿no? Entonces, esto es lo que encontramos y podríamos decir pues entonces que él está separado del mal y dedicado a mantener en alto su honor. Por lo tanto, la santidad, vamos a ver pues de que es un atributo muy, muy importante, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar, ¿quién es el más importante de toda la creación? ¿Quién es el más importante del universo? Es Dios, ¿no? Entonces, Él es el más importante y lo más importante en Él es que es santo. Y la santidad de Dios es su característica más importante, ¿no? Y es su naturaleza moral, como estamos diciendo. Y de esto, pues, vamos a encontrar en la Biblia muchos versículos que hablan referente a este tema. Y vamos a leer algunos más por cuestión de tiempo. Por ejemplo, tenemos en Éxodo 15:11 dice, ¿quién como tú, magnífico en santidad? También tenemos en Salmos 34, celebrad la memoria de su santidad. En Isaías hemos visto el 6:3 que estábamos leyendo al principio. Luego tenemos también en Isaías 6:47 dice, el Santo de Israel. Y bueno, podríamos encontrar muchos más. Por ejemplo, en Primera de Pedro 1:15 dice, aquel que os ha llamado es santo. En el 16 dice, sed santos porque yo soy santo. En Apocalipsis 4:8, un versículo también que dice casi como Isaías, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Y en fin, como digo, hay muchos versículos que hablan de este tema. Y esto pues nos hace ver la excelencia, diríamos, la excelencia de nuestro Dios, ¿no? Su excelencia, su pureza moral, ya que Él es libre, es totalmente apartado del pecado.
su carácter inmaculado, ¿no? Y porque Él es santo, como estamos diciendo, ¿no? Y Dios es completamente diferente al ser humano, porque como estamos viendo, Él es santo, 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 dice la palabra, y el hombre es pecador. Así que es totalmente diferente al ser humano. Por ello, Él no puede aprobar el pecado y ni siquiera tolerarlo, ¿no? Porque de lo contrario dejaría de ser santo, ¿no? Y de esto también hay muchos versículos en la Biblia que nos hablan de su santidad. Y acá, por ejemplo, de que no tolera el pecado. Y en Deuteronomio 32:4 dice, Dios de verdad y ninguna iniquidad en él. En Salmo 5:4, no eres un Dios que ama la maldad, dice, ¿no? Isaías también 59:2 dice, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. En Santiago 1:13, Dios no puede ser tentado de los malos ni tienta a nadie. Y en Primera de Juan 1:5 dice, Dios es luz y en él no hay ningunas tinieblas. Bueno, estamos viendo pues acerca de que Dios es santo, que Dios realmente es puro, que es sin mancha, ¿no? Que es totalmente diferente al ser humano. Entonces, ¿a qué te anima este atributo de la santidad entonces, mi hermano? ¿No? ¿Qué es lo que despierta en ti? Y tal vez podríamos pensar, pues, que debe animarnos a vivir con temor y reverencia a Dios. Y esto debe llevarnos, pues, a acatar, a obedecer sus mandamientos y a depender plenamente de Él, ¿no? También si pensamos en esto de la palabra santo, santo también es lo que está al servicio de Dios. Y esto es lo que Dios aparta de, diríamos, de las tareas ordinarias del mundo para ser dedicado a su servicio. Por ejemplo, ahí tenemos en el Antiguo Testamento el día de reposo. El día de reposo y en Génesis 2:3 dice, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda su obra que había hecho en la creación. También encontramos pues ahí en el Antiguo Testamento, ya en Éxodo 29, también encontramos en Éxodo 29:44 dice, algo muy importante, ¿no? Que él también santificó el tabernáculo, el altar, como igualmente a Aarón y a sus hijos, ¿no? Para su servicio. Y así podemos ver muchos ejemplos, pero en el Nuevo Testamento vemos algo muy importante ya respecto a esta palabra santo o a la santificación. Cristo santifica a los creyentes, a los que creen en Él, y los santifica para siempre, dice en Hebreos 10, versículos 10 y 14. También Pablo en 1 Corintios 2:1 dice, a los santificados en Cristo. Los creyentes, por lo tanto, acá encontramos algo muy importante para nosotros, ¿no? Los creyentes, pues, somos santificados. ¿Por qué? Por haber creído en la obra que hizo Cristo en la cruz, como estuvimos diciendo a la hora de iniciar, diríamos, esta reunión, ¿no? Y esto implica para nosotros que debe haber cambios en nuestras vidas. Ya somos apartados, ya somos santificados, ya somos separados para algo especial, para servir al Señor. Por lo tanto, en nuestras vidas debe haber cambios notables. ¿Y has notado cambios en tu vida? ¿O el resto puede notar de que Cristo te ha cambiado?
En 2 Corintios 7:1 habla de que nosotros tenemos que esforzarnos para estos cambios en nuestras vidas. Y si lo hacemos, si realmente entendemos de que ya hemos sido apartados, separados del pecado, pues tenemos que esforzarnos un poquito y de esta manera Dios hará, diríamos, su obra completa en nosotros. Primera de Tesalonicenses 5:23 y 24 habla de esto también, para los que están tomando notas. Entonces, viene la pregunta, ¿has sido santificado por la obra de Cristo? Y si ya hemos sido apartados, si ya hemos sido, diríamos pues, sacados del pecado, si estamos al servicio de Dios, porque somos santificados por Él, entonces, ¿qué estamos haciendo para que el resto pueda notar que Dios nos ha cambiado? ¿Qué es lo que estamos haciendo para agradar a Dios? Porque estamos al servicio del Señor ahora. ¿Qué estamos haciendo para perfeccionar la santidad en nuestras vidas? Porque eso es lo que quiere Dios, que cada día nosotros busquemos la santidad sin la cual nadie verá al Señor, dice su palabra, ¿no? Entonces, ahí viene la pregunta muy importante. ¿Qué estamos haciendo? Y a ti, mi amigo, que estás escuchando estos mensajes, estos estudios, quizás estás hasta llevando estudios con algunos hermanos del Evangelio. ¿Ya has sido santificado? ¿O sabes cómo hacerlo? La única forma de ser santificados, de ser apartados, separados para el Señor, es creyendo en lo que Cristo hizo en la cruz por ti y por mí. La única forma es aceptando a Cristo como nuestro único Señor y Salvador. Pero, como dice también Pablo, pues hacerlo de palabra, pero creyendo en el corazón. Si lo hacemos así, el Señor va a seguir obrando en nosotros y debe haber una disposición de cada uno de nosotros a seguir cambiando, a ser cada día mejores, a que esa santidad, la que quiere Dios en nuestras vidas, siga aumentando y creciendo. También vamos a ver algo en esta parte, ¿no? De que ya nosotros como apartados del pecado, como servidores de Dios, pues tenemos que procurar imitarlo a Él. Tenemos que procurar imitar a nuestro Señor. En Levítico 19:2 encontramos que dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. El Señor ordena ser santos, porque Él es santo. Cuando saca a su pueblo escogido de Egipto, la orden que les da es que sean santos. Y en Éxodo 19, en el versículo 6, por ejemplo, les dice, ustedes sean para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Esto, diríamos, en este caso, lo de la separación, está en que los aparta de la vida de pecado que tenían en el pueblo de Egipto, un pueblo pagano, un pueblo idólatra. Y lo de la devoción en servirle y obedecer sus mandamientos. Como les dice ahí, pues siendo un ejemplo de nación santa. Bueno, esto en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento encontramos algo muy importante. Ya no refiriéndose al pueblo de Israel, sino ya refiriéndose, como estamos diciendo, al pueblo de Dios, ¿no? Y acá dice, pues,
algo que también a nosotros debe llamar bastante la atención, ¿no? A los creyentes del nuevo pacto nos dice que debemos buscar la santidad sin la cual nadie verá su reino, en Hebreos 12:14. Por ello, Pablo también dice a los cristianos que no nos dejemos influenciar de los no creyentes. Segunda de Corintios 6:14 al 18, encontramos algo al respecto, y como digo, no le vamos a dar lectura por falta de tiempo, pero pueden tomar nota para leerlo. Segunda de Corintios 6:14 al 18. Asimismo, nos dice que nos purifiquemos de todo lo que contamina nuestro cuerpo, nuestro espíritu, para completar en el tiempo de Dios la obra de nuestra purificación. Segunda de Corintios 7:1 y Romanos 12:1 también habla de esto. El deseo de nuestro Señor, por lo que vemos, es la santidad. El deseo de nuestro Señor es de que le obedezcamos. Como dice acá, pues, sean santos, porque yo soy santo. Eso es lo que quiere de cada uno de sus hijos. Eso es lo que quiere que nosotros como creyentes, como ya apartados del pecado, como sus servidores, lo que quiere es que busquemos la santidad, tanto en forma individual como también grupal como iglesia. Eso es lo que quiere el Señor que hagamos, que busquemos la santidad cada día, porque dice, sin ella nadie verá su reino. No es que ya yo soy salvo, ya creí en la muerte de Cristo y puedo hacer lo que quiera, vivir como la gana se me da. Tenemos que cada día buscar esa santidad sin la cual nadie verá al Señor. Nadie entrará en el reino de Dios. Eso es lo que manda nuestro Señor. Y ya nosotros hemos sido apartados, hemos sido separados por la obra de Cristo en la cruz. Todos los que somos creyentes, pues ya estamos al servicio de Dios, ¿no? Tenemos ese privilegio y lo único que tenemos que hacer es lo que manda el Señor, obedecerle, hacer lo que su palabra nos enseña, poner en práctica lo que aprendemos, estos mensajes, ¿no? Entonces, tal vez viene la pregunta, ¿en qué forma estás cumpliendo lo que manda el Señor? ¿En qué formas prácticas lo estás haciendo? ¿En qué formas prácticas muestras de que has sido apartado con un fin especial por el Señor? ¿En qué forma práctica muestras que estás sirviendo al Señor y estás dependiendo de Él? Y bueno, tal vez podríamos decir, pues, desde que ya no hay las reuniones presenciales, muchos ministerios han dejado de funcionar. Sí, pero hay muchas formas también de servir. Hemos hablado, por ejemplo, la semana pasada de la misericordia. ¿Eres misericordioso? Y eso creo que es lo que más debemos pensar. En este tiempo de pandemia, lo que ha habido es necesidad. Necesidad de todo tipo. Necesidad material, necesidad de salud, necesidad espiritual, necesidad de consejo, necesidad de palabras de aliento. Entonces, ¿lo estás haciendo, mi hermano? ¿Lo has hecho? Hay necesidad hoy más que nunca del evangelio. ¿Has dado el evangelio? ¿A cuántos has dado el evangelio? No digo a cuántos has convertido porque es obra del Espíritu Santo, pero ¿a cuántos has hablado del evangelio en este tiempo de pandemia? Por otro lado, bueno, tal vez debo tocar este tema, ¿no? En nuestras ofrendas que dábamos cuando eran las reuniones presenciales se pasaba la bolsa. Y una de las áreas que teníamos, pues, era la de obra social. Y esto es la que sirve justamente para lo que estamos diciendo, para las obras de misericordia, de ayudar a las personas en necesidad, para los que han pasado por enfermedades, porque han tenido dificultades por el trabajo, etcétera, etcétera. Ahora no se puede pasar la bolsa de casa en casa, pero mi hermano, como creyentes, nosotros tenemos la obligación
de obedecer lo que manda el Señor. Y nosotros como cristianos tenemos que ofrendar. Y lastimosamente, y con mucha pena lo digo, al preguntar a quién está a cargo de recibir las ofrendas, muy poquísimos ofrendan, hermanos. Creo que tal vez media docena de hermanos. Y es una pena, hermanos, porque en verdad, si hablamos de ayudar, si hablamos de poder suplir de alguna manera la necesidad de los hermanos, ¿con qué lo hacemos si no estamos ofrendando? Y como iglesia, si nosotros hemos sido separados para servir al Señor, una de las formas de servir es también a través de nuestras ofrendas materiales. Y si no estamos ofrendando, ¿cómo ayudamos a los que están en necesidad? Es una de las formas prácticas, como estamos diciendo. Y muchas, tantas más. ¿Estás animando a tus hermanos? No se puede visitar, no se puede invitar tal vez, aunque algunos sí lo hemos hecho, pero para eso, esto de las redes, para eso es el celular. Unas palabras de aliento, unas palabras de ánimo, por lo menos para preguntar cómo está el hermano o la hermana. Más si sabemos que está con algún problema de salud personal o familiar. Pero como digo, para eso nos ha llamado el Señor. Y ahí podríamos mostrar de que realmente hemos sido apartados por el Señor para un servicio especial. Tenemos ese privilegio, hermanos, de haber sido apartados para el Señor. Pero no sé si lo estamos mostrando. Ahora, ¿qué estás haciendo, mi hermano, para tu crecimiento espiritual, para buscar cada día más la santidad en tu vida? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás constantemente leyendo tu Biblia? ¿Estás teniendo tus devocionales? ¿Estás asistiendo a las reuniones que tenemos, aunque sea virtuales? ¿Estás estudiando? Y sobre todo, de lo que aprendes, ¿cuánto estás poniéndolo en práctica? Es lo que nos lleva a pensar esta mañana y es nuestra responsabilidad. Nosotros tenemos que imitar a nuestro Señor. Él es santo. Nosotros no vamos a llegar a ser perfectos como el caso de Él, ¿no? De que Él es puro, como estamos diciendo, que Él tiene pues excelencia, que tiene una pureza moral. No. Tal vez eso lo vamos a lograr el día que estemos con Él, pero esa debe ser nuestra lucha cada día, de ser cada día mejores que el día anterior. Y eso es lo que manda el Señor, de ser un ejemplo de nación santa, dice, de una iglesia santa, porque somos la iglesia de Cristo que debe reflejar su pureza moral. Bien, hermanos, tal vez para concluir, estamos viendo pues de que Dios es santo y que su iglesia tiene que buscar también imitarlo a Él. Tenemos que buscar cada día la santidad, porque hemos sido separados, hemos sido también llamados santos, porque el Señor nos ha apartado de las tareas ordinarias de esa vida que llevábamos antes para su servicio. Entonces, solamente lo que nos queda es obedecer lo que Él manda, imitarlo a Él y pensar en que hemos sido separados y también que debemos vivir con esa devoción que Él manda a su persona. Vamos a orar, hermanos. Bendito y amado Padre Celestial, te damos infinitas gracias por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque hasta hoy nos has cuidado, nos has protegido. Te damos gracias porque pese a las dificultades, aún tenemos estas reuniones. Siempre tenemos tus enseñanzas, Señor. Te damos gracias porque pese a todo lo que está sucediendo en nuestros días, tú tienes misericordia de nosotros
y siempre provees. Gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo, mi Señor, y ayúdanos pues en lo que hemos aprendido ahora. Primeramente, a comprender y entender de alguna manera tu santidad. En segundo lugar, a pensar de que nosotros tenemos ese privilegio de ser apartados para ti y que eso quieres de todas las personas, por eso estás haciendo llegar tu mensaje a muchos más. Y gracias por los que están asistiendo a estas reuniones virtuales. Y Señor, oramos de que sus corazones sean tocados también. Y mi Dios, pedimos de que tú nos ayudes a imitarte, que nos ayudes, Señor, a buscar ser como tú, a buscar esa santidad sin la cual no podremos estar frente a ti por la eternidad, mi Señor. Gracias, Dios, por todo. En nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén, hermano.